Óscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir? Cuando no seamos necesarios nos vamos. Hay que ir. Hay que ir a Lesbos. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos? Hay que echar una mano a los socorristas griegos. Mañana en el primer vuelo nos vamos. No, no nos vamos. Óscar, me lo prometiste 2 días. Pero yo cómo iba a saber que las cosas estaban así. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo. ¿Qué me has traído a esta? Coge la bolsa que me llevo al aeropuerto. ¿Pero que eres el dueño de la isla ya? Yo soy tu padre. Ah, coño, es que como a veces se me olvida. Joder, qué cerca está Turquía, ¿eh? ¿Cuántos pueden cruzar al día? ¿Cuántos? Hasta 3.000. Esto no es como lo que has hecho hasta ahora. Óscar, estoy preparada. Pero si ayudáis a los que vienen, quizá vengan más. Yo soy un socorrista, nada más. La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nada más y nada menos. No one invited these people. No one invited you. ¿Que nos deja usarlas? ¿Sabes para qué? ¿Cómo para qué? Tú viniste aquí por una foto. Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Óscar. No somos el equipo de élite que vaya a solucionar esto. Esto es así. Mira, que yo vine aquí para ayudarte, gilipollas. A protegerte. ¿Protegerme de qué? Y ti, tío. ¿Y qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo? Hola amigos y amigas de Mundo BSEO, un café en Mundo BSEO más y esta vez con un amigo y un compositor que es cineasta al que seguimos la pista desde hace tiempo y que, en fin, yo creo que todo el mundo conoce, que es Arnau Bataller. Arnau Bataller lleva en el cine desde el año 2010, o sea, lleva poco más de 10 años, que no es mucho, pero sin embargo son 10 años bastante intensos y bastante prolíficos y bastante variados, ¿vale? Arnau Bataller lo conozco desde hace años y es un hombre que sabe mucho de cine, aparte que enseña música de cine en SMUC y en otros sitios, ¿vale? Arnau estrena su nueva película, que es Mediterráneo, que es de las 3 que están prefinalistas al Oscar, en fin, por parte de representación española, junto con la de Almodóvar y la de Onda Aranoa. Mediterráneo es una película, ya habéis visto el tráiler, intuir sobre qué va, y sobre ella vamos a hablar, ¿vale? Arnau, la primera pregunta es mandatoria. ¿Por qué Mediterráneo necesitaba música? No hablo de tu música, sino música en general. Bueno, buenos días. Muy contento de estar aquí con todo el mundo y poder hablar de música, de cine, de música y cine, que siempre es un placer. ¿Por qué necesita música? Bueno, yo te contestaría, que no lo voy a hacer, pero tendríamos que justificar por qué no necesita música. O sea, normalmente la mayoría utilizan música y hace falta, es como otra parte más, ¿no? de la película, por qué necesita un buen montaje, o por qué necesita una buena iluminación, o por qué necesita... Pero sí que voy a intentar elaborar. Necesita música, creo, por diversas razones. Y aquí tú ya me vas cortando conforme quieras que me extienda o no. Pero yo creo que una principal es para establecer un concepto sonoro, un color. A veces yo cuando hablo de esto le digo a los alumnos, es como el filtro de Instagram, ¿no? Hay muchos diferentes, ni mejores ni peores, pero en teoría los utilizas para que tu foto sea diferente o tenga una personalidad. Eso por una parte. Luego necesita música para que ayudemos a entender las motivaciones de los personajes, ¿no? Por qué están haciendo lo que están haciendo y qué les mueve a hacer lo que están haciendo, es decir, tienen esa función. Luego una que para mí es muy importante, que es la función narrativa, es decir, ayudar a construir bien por repetición, es decir, cuando aparecen los temas, qué temas se repiten más, dónde aparecen y en ese sentido que asociemos ideas importantes a esa música y a ese momento. Eso se consigue básicamente cuando aparece el tema y cuántas veces se repite y qué importancia se le dé sonora en la película en el nivel de mezcla. Tú puedes tener el mismo tema al principio que lo tienes muy bajito mezclado o de composición lo has desnudado mucho y lo puedes luego
ir subiendo en relación a la mezcla, incluso también a la orquestación. Entonces, de esta manera lo que ayudas es que en un momento determinado, si lo haces bien, y en esta película, por ejemplo, sin que se note, llegas al clímax de la película y en teoría vas a tener una sensación diferente a si no hubiera música. Es decir, la música ayuda a que tú, como espectador, estés percibiendo lo que está pasando de una manera diferente porque ya has escuchado esa música anteriormente. Estás construyendo para llegar a un punto. Y luego, por último, que también es una razón que a veces no la tenemos presente, es como un elemento más del lenguaje cinematográfico. A veces las películas, por la manera en que se producen, tienen tanto tiempo para rodarlas, tanto presupuesto. Hemos rodado esta escena de acción, hemos rodado este momento, necesitamos reforzarlo. Pues bueno, aportamos ritmo, aportamos tensión, modulamos interpretaciones también. A veces se puede utilizar la música para que esa interpretación que la queremos que sea un poquito más o dramática o menos dramática. Todo esto con la música lo puedes ayudar. Y eso básicamente sería las razones de por qué necesita música. Todavía no hemos hablado qué tipo de música y por qué esa música, que sería el siguiente paso, pero serían las 4 grandes razones por las que yo creo que esta película necesitaba música. Yo te voy a añadir 2 más. 2 más. Evidentemente es exactamente lo que tú dices, pero yo voy a añadir 2 más. La primera, la inmersión. La inmersión de la audiencia, es decir, que es lo que, en fin, la música también hace, es no solo explicarle algo a la audiencia, sino meter a la audiencia en contexto, es decir, hacerlos sentir como si fueran parte del proceso, como si fueran parte del todo, es decir, involucrarlos de una manera cognitiva y también emocional, por supuesto, pero sobre todo hacerles sentir que esto que está contando la película también les implica a ellos. Eso es una cosa, la inmersión, que es lo que hace cualquier música en cualquier película. El objetivo es meter al espectador, succionar a la audiencia hacia dentro de la película, ¿vale? Pero la segunda, tratándose del tema que se trata, yo creo que es una cuestión también de actitud, o sea, de punto de vista, de perspectiva. Es decir, luego hablaremos de eso, de que tu música no es irrespetuosa, es decir, que podría ser incluso ofensiva con el tema, en fin, azúcar o tomar a la audiencia por imbécil, que ya sabes perfectamente que con la música se puede tomar a la audiencia por imbécil y desgraciadamente sucede más de lo que es habitual. Pero la actitud es importante, es decir, vamos, de alguna manera, esto lo desarrollamos luego, de alguna manera la música no va a ser no solo va a ser orgánica de la película, sino va a ser también una actitud, un punto de vista, incluso un editorial, una perspectiva, en este caso la del director, que quiere también expresarse, verbalizar y opinar también desde lo que diga la música. Eso me parece muy interesante en lo que sucede en la película. Entonces, por ejemplo, Arnau, lo cierto es que objetivamente, teniendo presente eso, el punto de vista y sobre todo la inmersión, claro, el primer momento donde la audiencia aterriza en el contexto, la cámara musical está enfocada hacia el mar y señalando peligro, señalando algo siniestro, algo, en fin, como si fuera a aparecer el tiburón por ahí, ¿vale? Es decir, el mar es peligroso. Este mar es el mar de la muerte, no es el mar de la vida, es el mar de la muerte. Y este punto, que podría ser interesante mantener, bueno, se podría mantener, sí, el mar, el gran peligro, la muerte tal y cual, en la música se va derivando y resulta que el mar se desdramatiza en el sentido de eso, del mar de peligro, y toda esa toxicidad, todo ese peligro acaba en los humanos. Acaba en los humanos. Es decir, de alguna manera el metalenguaje que aporta, creo que aporta la música es, el contexto es el mar, evidentemente, pero el mar es como lo del volcán de La Palma, el volcán es algo natural, el mar es algo natural, lo que no es natural es el comportamiento de los humanos. Y de alguna manera, este punto de partida, que es así como muy enrarecido, muy tóxico, muy misterioso, de pronto empieza a impregnar a las personas humanas. No sé si era algo intencionado. Sí, mira, lo que dices es muy buscado, es decir, nosotros empezamos la película
en un negro y estamos escuchando una conversación. Es una conversación real, que es kafkiana totalmente, de los refugiados pidiendo ayuda, y entre Malta, Grecia, Turquía se van pasando la pelota y al final no hay quien los rescate. Y mientras eso está sonando, o sea, estamos escuchando y no estamos viendo, la música empieza de una manera que tiene mucho que ver también con el mar. De hecho, yo utilizo mucho el concepto de, que tú decías, de inmersión. En este caso, si tú estás debajo del agua, escuchas los sonidos de fuera muy filtrados y la música empieza así, totalmente filtrada, y poco a poco este filtro se va abriendo, que simula que tú estás saliendo a la superficie, y también simula un poco, es un gran crescendo, vamos de menos a más, es un poco la forma de la ola, que está aplicada en ese inicio de la peli, pero en toda la película también es esa forma. Es como la peli empieza el primer acto muy por debajo y poco a poco va subiendo hasta que llega un momento que no sabes por qué, pero te estás dejando arrastrar por la ola. Y el juego básicamente consiste en eso, el juego la primera imagen que vemos, escuchamos la música y vemos el mar. Claro, con esta música que hemos acompañado, tú dices, ostras, ya estamos ahí en Lesbos. Pero luego abrimos el plano y resulta que no, estamos aquí en Barcelona. Bueno, creo que era Badalona. Y vemos a gente que está disfrutando del mar, está jugando. Entonces, es esa contradicción. Para alguien el mar puede ser un momento de placer, pero para otra gente es realmente donde se juegan la vida para salvarse. Es la distancia que hay entre estoy en un sitio donde quiero salir y quiero llegar al otro sitio. Me separan 10 kilómetros, que en principio es muy poco, pero que es la causa de la muerte de muchísima gente. Eso está ahí, pero es verdad que no nos centramos musicalmente en vamos con la música a decir el mar es peligroso, pero también es el único camino que tienen ellos para llegar. El mar es precioso, pero a veces hay tormentas. Es decir, siempre ha sido una dualidad, ¿no? La gente que le gusta el mar dice es muy bonito, pero hay que tenerle respeto. Nosotros musicalmente lo establecemos, sobre todo al principio, cuando llegan también a Lesbos hay un plano donde se muestra el mar en toda su esplendor. Pero si te fijas también en cuanto al lenguaje audiovisual, hay algunos planos, digamos, más grandes, pero tampoco hay un exceso de vamos a mostrar el mar y su grandeza. En general, la cámara está muy cercana a los personajes. Se muestra un poco así en líneas como planos más grandes el mar, pero tampoco se abusa de ello. Y musicalmente lo mismo, ¿eh? No es que tengamos una idea, cada vez que aparece el mar vamos a utilizar esto, no es necesario, ya lo estás viendo, ya lo estás escuchando también. O sea, aquí el sonido, el diseño del sonido es muy importante en esta película, y de hecho fue un punto de partida a la hora de trabajar la música. De las primeras cosas que me dijo Marcel es, yo quiero que esta peli sea, y lo dejo así, muy natural, muy orgánica en cuanto a la relación entre el sonido y la música. La música debe nacer del sonido y el sonido debe ayudar a la música y al revés. Entonces, la mayoría de veces que entra la música lo hemos hecho a partir de sonidos. Por ejemplo, una ola del mar dispara una música, un viento dispara una música, el ruido de la lancha que se rompe puede disparar una música, un sonido de una pistola puede disparar una música. En ese sentido, el mar está presente como concepto más que otra cosa. Está muy presente el tema de la ola, que es una idea que a mí me gusta muchísimo. ¿Qué pasa con la ola? La ola normalmente, a no ser que haya marejada, la disfrutas, no la notas, te dejas llevar y ya está. A mí eso musicalmente me gusta mucho. Depende de la película, ¿eh? Si vamos a una película de acción, evidentemente necesitas muchas veces notar dónde empieza la música. Pero yo normalmente soy más de me estoy dejando llevar. Mira, estoy en la cresta de ola. Mira, se va la ola. De todos modos, Arnau, sí, es que es absolutamente así. Además, es una lección el uso del sonido y esto. Pero de todos modos el sonido es una cosa orgánica, es decir, el sonido ubica, estamos aquí, estamos allá, el sonido tiene ese punto realista.
la música es lo que trasciende, es decir, la música aporta algo mucho más que sonido, es decir, el sonido es fantástico porque aparte que no es una cuestión técnica, es una cuestión dramática, incluso narrativa, pero a fin de cuentas la audiencia localiza en un punto concreto la procedencia del sonido, en cambio la música, digamos que lo trasciende, eleva o trasciende lo que cuente. De hecho quería comentarte porque la música está, pero no, digamos que no pretende poner las cartas encima de la mesa de una manera evidente, ¿vale? Y sobre todo cuando en lo que afecta a personajes. Es decir, viendo la película, tuve la sensación de que la música, y a lo mejor puede seguramente estar equivocado, porque solo he visto la película una vez, pero tuve la sensación de que la música callaba más de lo que hablaba, ¿vale? Y que eso aplicado sobre los personajes, o en el entorno o en el aura de los personajes, les daba una impresión de que no sabemos dónde estamos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no sabemos, o sea, estamos como desubicados, estamos como... Es decir, si les pones el típico tema ABC clarísimo al personaje de la hija, el tema del papá y la mamá, del papá y la hija, quiero decir, los temas claritos y bien cosidos, pues es evidente que la música está abriendo un camino que el espectador simplemente tiene que seguir e ir recibiendo las informaciones o emociones de la música. Pero en el caso de lo que sucede en la película, en realidad, tengo la sensación de que es un caos muy programado, es un caos muy ordenado, es un caos muy buscado para generar una sensación de incerteza, de que no sabemos qué va a pasar a continuación, ¿no? Sí, esto al principio también lo hablamos mucho y es una cosa que yo insisto también, tú hacías referencia antes de mi parte como docente, ¿no? Yo insisto muchísimo, porque lo normal es que al principio los alumnos lo primero que quieren es encontrar las notas, ¿no? Si es do, re o mi. Yo le digo, es que hay un trabajo muy grande antes de pensar en do, re, mi. O sea, el do, re, mi no es lo más importante, será lo importante, pero después de hacer un trabajo previo, y el trabajo previo significa crear el marco de trabajo. Es decir, tenemos todas las opciones del mundo para trabajar y eso es lo bonito, ¿no? de cada proyecto, que tienes tantísimas opciones para poner como concepto. Una peli histórica la puedes tratar de muchísimas maneras, desde música de la época, desde música preexistente, desde música original pero que no sea de la época, hasta hoy en día Versalles lo puedes ver con sintetizadores y bueno, ya es otro color más. Entonces, hay tantísimas opciones que o marcas muy bien cómo quieres trabajar o luego es muy problemático. Entonces, en ese sentido, punto de partida, lo que tú decías, la audiencia es adulta y por tanto no le tenemos que hacer fíjate en esto, sino le tenemos que ayudar a sugerir, a crear una sensación donde el espectador es adulto y puede ir percibiendo qué está pasando sin necesidad de decir fíjate. Es como la iluminación, tú puedes entrar a un sitio y puedes tener un foco directo, como sería en el circo. Ahora en la pista central está pasando esto. O puedes crear una luz ambiental que te dé o que te facilite que tú tengas un tipo de sensaciones y que percibas las cosas a un ritmo determinado. Eso por una parte. Hay temas, pero los temas no están construidos de una manera, y eso creo que también es interesante. Yo a veces digo, vamos a trabajar esta escena, ¿vale? Como si queremos establecer que el personaje no tiene una certeza de lo que está haciendo, no tiene una seguridad de lo que está haciendo, no tiene una comodidad en lo que está haciendo, nuestro dibujo temático no puede tener muchos saltos, no puede tener aristas, no puede tener una personalidad muy definida, porque lo que estamos viendo no es así. Entonces, la música en ese sentido está también un poco marcando la incertidumbre por todos los sitios. Una de Oscar Camps y los personajes que van a ayudar allí. Llegan allí con lo opuesto, no tienen ayuda, no saben qué van a hacer, no saben cómo se va a organizar, pero sienten una necesidad de que tienen que hacer las cosas. Claro, aquí no es un tema que, bueno, vamos a luchar, vamos a ganar, vamos a hacer todo lo que podamos por solucionar este problema. Luego, la gente que viene, evidentemente está sufriendo un drama, es un drama muy grande, pero no es un drama edulcorado, es un drama cercano, realista. Muchas veces cuando sufres una pérdida o algo que es muy dramático, lo primero es que no sabes qué decir.
O sea, te quedas en silencio, te quedas bloqueado. Luego puede haber la rabia, puede haber la frustración, pero eso ya son momentos posteriores cuando ya tienes más o sea, más adentro las reflexiones sobre lo que acaba de pasar. Entonces, en ese sentido, la música, la construcción ha sido así. Es una construcción, de hecho, muy detallista en el sentido de que, no, este es el tema de aquí o este es el tema de allá, pero ya está hecho para que no digamos, ahora viene el tema de aquí. Mira, una anécdota. Hay una voz en la paleta sonora. Y en un principio estuvimos barajando una voz, haciendo algunas melodías mucho más claras, con un toque más vocal, más libre, mucho más protagonista. Y hubo un momento en que nos sentamos y dijimos, ¿realmente necesitamos esta voz? Aunque no estoy diciendo un texto claro, pero que esté tan presente. Y al final grabamos una voz con boca cerrada, casi susurrando, casi sin saber exactamente qué melodía está cantando, aunque hay un trabajo, o sea, que es más difícil hacer algo que tiene que estar, pero que no se note que tiene que estar, que hacer una melodía. O sea, lo que tú decías, en estos 10 años he hecho de todo. He hecho La herencia de Valdemar con música mega sinfónica y con temas que tienen que estar allí. Y he hecho A Perfect Day y he hecho Mediterráneo, que es música transparente, ¿no? Que es música que está, pero que no está creada para que tú vayas luego y digas, salgo del cine silbando esta melodía. Y en ese sentido ya te digo, es un poco austera, es poco amable con el espectador. O sea, el espectador, lo que intentamos, y ahí también es interesante, ayer estuvimos hablando se hizo el preestreno aquí en Barcelona y estuvimos hablando con gente de Open Arms y en este caso creo que, no recuerdo el nombre, soy fatal para los nombres, con el fotógrafo, pero el real, el que hizo las fotos. Claro, él decía, la primera vez que yo vi esta película, ayer era la segunda vez la he disfrutado, pero la primera vez estaba totalmente fuera de la película, porque claro, yo he vivido esto y estoy acostumbrado, digamos, al documental, y hasta que no he entendido que esto es una ficción que quiere ser como muy fiel a lo que está contando, pero claro, no es la realidad de lo que yo he vivido. Entonces, decía que le costaba, el primer visionado le costó mucho separarse. En el segundo ya iba preparado para ver la ficción y ya entró. Entonces, claro, la realidad, evidentemente no tiene música, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos utilizar la música para contar la realidad, sino que la tenemos que utilizar de una manera en que no lo hagamos de una manera tan evidente y sobre todo que no queramos forzar al espectador a sentirse o a pensar de una manera determinada. Yo creo que eso es clave. Y en esta película es así. El personaje de Oscar Camps, que es el protagonista, está mostrado de una manera con claros y oscuros. Es decir, no es este tío... bueno, se muestran sus miserias también y de hecho están muy reforzadas y ayer preguntaba yo, bueno, y le preguntaba a Eduard Fernández qué piensa el Oscar de su interpretación y decía que él no es tan antipático. No, de hecho, claro, bueno, volvemos al principio, bueno, porque hay música, bueno, y porque hay montaje, o sea, que es evidente que forma parte del todo y entonces eso no creo que sea cuestionable porque quien cuestione, ay, ¿cómo es que en esta película hay música? Bueno, pues porque hay cámara, ¿sabes? No, pero aparte de eso, efectivamente es así, es la impresión que da, es decir, no sé, pues qué sé yo, pues venga, llegan a Grecia y empiezan a sonar música griega, en fin, por favor, ¿sabes? Que no, porque lo que está haciendo también esta visión y esta perspectiva de la música, que repito que ante todo y sobre todo es una actitud, es universalizarlo, es decir, más allá de que esto sucede en el mar Mediterráneo y de que sucede en Grecia,
esto es un drama humano, esto es un drama universal. Es decir, que lo que estamos contando no es simplemente una cuestión localista y circunstancial, sino es un drama universal. O sea, y por eso creo que la música ayuda mucho a trascenderlo eso. O sea, es decir, oye, no vamos a hablar solo de lo que está sucediendo ahora mismo en el Mediterráneo, sino que aprovechando que estamos hablando de lo que está sucediendo en el Mediterráneo, hablamos de problemas más gordos, que es la inmigración, es la desesperación y tal y cual. Por eso hablábamos de respeto y hablábamos del tacto que habéis tenido tú y el director. Y efectivamente, no solo es estos Quijotes que no saben muy bien dónde se meten y que la música, en lugar de abrirles camino, hombre, no es que se lo cierre, pero tampoco se lo facilita. Es que tampoco hay una actitud paternalista ni azucarada con las víctimas. Es decir, hay respeto, hay profundo respeto. Y de hecho que me gustaría también que hablásemos, tengo la sensación, habiendo visto la película una sola vez, que todo el uso del sonido, el sonido, insisto, es hiperrealista, es decir, aunque sea un sonido manipulado, pero es, en fin, evidentemente se ubica donde está. Y la música, que sí que es de trascendencia, yo creo que genera una necesidad de resolución, una expectativa de ¿dónde me va a llevar esto? O sea, ¿dónde van a acabar estos personajes y a qué punto me va a llevar la música? Y cuando llegamos al punto catárquico, al punto grande, que no vamos a desvelarlo, pero que es un pedazo de escena, de hecho es una escena maravillosa, de pronto ahí la música cambia la torna, pero sin cambiar mucho la torna, ¿no? Sí, bueno, mira, has tocado cosas que creo que son interesantes y, a ver, espero no olvidarme de ninguna. Una es lo que decías de que no es una música que esté cargada, tiene toques, pero no está cargada de elementos localistas, ¿no? Porque también los refugiados son de muchos países y cada uno tiene su tradición. Pero también tenemos el punto de vista, digamos, y eso en la película se hace la referencia, ostras, está el punto de vista de los europeos que vamos allí, es decir, y en ese sentido, musicalmente, la música es una mezcla de sonidos mucho más tradicionales europeos, como puede ser el cuarteto de cuerda, con otros instrumentos que son de otras culturas, pero siempre evitando el forzar el que esto sea una música de refugiados. De hecho, hay una pequeña momento que es muy sutil, pero esto lo hablamos también con el director. Cuando llegan a Moria, y de hecho, en ese sentido fue una propuesta que le hice y le pareció bien. Hay una escena primero del Eduard de Oscar Camps, bueno, que va a enfrentarse a los policías griegos que están allí tomando sus licores, y ahí habían utilizado música techno. Bueno, ellos están aquí y claro, están escuchando música techno. Y yo dije, ostras, yo no le pondría música aquí, creo que no la necesita y que lo estamos forzando. En cambio, cuando van a Moria, lo normal sería, bueno, pues vamos a ponerle música siria. Y pusimos la música techno de los policías, la pusimos a Moria, porque eso es la realidad. O sea, esta gente estaba en su casa viendo Juego de Tronos y viendo la televisión y tenían sus iPads, pero en un momento determinado tienen que marcharse y se van con lo opuesto. Pero ese contraste un poco bueno, ¿por qué están escuchando esta música techno? Claro, está mezclada muy bajito, pero eso está ahí. Luego, lo de la música en ese sentido, que tiene que trascender, evidentemente, y está hecha para que no solo, digamos, esté acompañando lo que estás viendo, sino que le dé la dimensión que necesita, que esto es un punto súper importante en cualquier tipo de concepto. ¿Qué dimensión dramática le queremos dar o sea, esto que está pasando, cómo de grande es y cómo de qué pozo te tiene que dejar como espectador? Y en ese sentido es delicado. O sea, estamos viendo una película que si no tocara el tema que toca, pues también intentas que deje el mayor pozo al espectador, pero además es una película
que está contando algo que es real, algo que está pasando, algo que yo como compositor, lo que quiero es que la gente vea esta película y aparte de que le guste o no, diga, joder, ¿qué está haciendo Open Arms? ¿Por qué está ahí Open Arms? ¿Por qué tenemos este problema? Cuando tú escuchas que ha muerto muchísima gente, llega un momento en que no le das más importancia porque tu cerebro también es un poco inteligente. Yo no puedo estar sufriendo constantemente y si no conozco a la persona, no empatizo con ella y por tanto no me afecta tanto. Ahora, el momento que tú ves una foto como la de Adrian, el niño que todos vimos y que fue el causante de que Oscar Camps fuera allí, cuando tú empiezas a conocer a los personajes, ostras, te afecta de otra manera. Y en ese sentido también es curioso. La música está compuesta para que la parte más melódica o emotiva, que en un principio está como muy desdibujada, sí que la escuchamos en la escena clave donde la tenemos que escuchar, y ahí también el sonido, que está súper presente durante toda la película. Hay 2 o 3 momentos claves donde desaparece, se hace como un vaciado, y la música es lo único que vamos a escuchar. Ayer fue mágico en el estreno, es un cine, el Aribau, grande, y esos momentos se escuchaba, o sea, la gente se estaba sacando las lágrimas y había un silencio y una tensión muy mágica. Y eso cuando lo consigues, porque como cineasta tú tienes unas expectativas que no sabes si las vas a cumplir. Por ejemplo, ayer pasó algo que yo no había visto nunca, o que había momentos que la gente se reía con los pequeños chistes o gracias que pueda haber. Yo nunca me había reído, pero ahí la gente se reía. Es una cosa que está ahí, pero que no sabe si va a funcionar. Y con los momentos dramáticos igual. Hay momentos en que si no está bien construido, la gente desconecta de la película y empieza a fijarse cómo está contada, o si tiene coherencia, o si funciona o no funciona. Y ayer al menos, en el pase del preestreno, sabíamos que la gente estaba con la historia y que estaba allí. O sea, es como si hubiéramos metido, ¿sabes? El efecto este de Matrix, ¡pam! Tenemos a todo el mundo allí. La gran escena, que no, en fin, el argumento no hacemos ningún spoiler, es un gran rescate. Como Titanic, al final Sí, todo el mundo es un sabe gran rescate, que tampoco, en fin, no estamos desvelando, o sea, la película no va de quién es el asesino, la película va de eso. Entonces hay una escena de gran rescate, que de aquí a un año o así, cuando podamos verla, pues ya volveremos a ver y la estudiaremos, ¿vale? Porque efectivamente tiene muchas cosas interesantes esa escena. Pero 2 cuestiones. La primera es que el punto de vista en esa escena a mí me pareció súper bueno, o sea, súper respetuoso. Es decir, en lugar de, en fin, Arnau Atall es un crack para poner melodías bonitas y azúcar y emoción. Eso cuando toca, toca. Y cuando no toca, no toca, ¿vale? Y aquí no tocaba. Es decir, aquí podía haber tocado, venga, ahora vamos a sacar aquí una música bonita, de lágrima, de emocionar, pero yo creo que eso sería bastante ofensivo con los que están viniendo de a punto de ahogarse y están eso. En cambio, la música tiene un tono muy cauto, o sea, muy moderado, muy esencial, muy tuetánico. Es decir, voy a contar lo que voy a contar y la música habla mucho más de dignidad, y habla mucho más de alivio, y habla mucho más de sosiego, que no y además, incluso te voy a decir más de punto de partida que no de llegada. En eso por una parte. Y por tanto no es una música, digamos, de explosión, sino de eclosión. Es decir, esto no ha acabado aquí. Y la música es la música de un momento. Por otra parte, y me parece también muy brillante, en la competición sonora esa que tanto habla Richard Bell fantásticamente bien, de pronto efectivamente el sonido ambiente desaparece para dejar paso a que sea la música la que lidere el momento. Si yo creo que ese momento es verdaderamente emocionante, es porque, en primer lugar, porque está absolutamente a tono con todo lo que ha pasado en la película. Ahora el director y el compositor se sacan el as de la manga y se ponen aquí a bailar con música explosiva y que vengan a todos a llorar. No, está al tono ideológico de lo que ha sido toda la película. Y en segundo lugar, porque pone por delante de la emoción la dignidad, el respeto. Y creo que esa escena es preciosa por eso, porque están mirando a las víctimas
con respeto, no con paternalismo ni con esto. Y está mirando a los héroes, entre comillas héroes, a los que ha contribuido a salvarlos, con respeto también. No sé si esa es la idea. Sí, hay dos cosas. Lo que dices de la música del inicio. Una de las máximas de la película, si tuviéramos que resumir todo en muy poco, es ¿qué cosas puedo hacer yo para cambiar una situación que no es positiva? En este caso contamos lo que hizo Oscar Camps. Dejo de trabajar y me voy allí. Lo decido yo, lo hago porque quiero, nadie me lo pide y ya está. Entonces, es una música que lo que también pretende es, y en ese caso yo creo que no hago ningún spoiler, pero bueno, acompaña también el cambio de decisión de unos personajes que hasta ese momento se mantienen, digamos, apartados del drama y en un momento determinado deciden actuar. Y es una manera de interpelar también al espectador. La inversión que te he dicho. Sí, a lo mejor es una chorrada, pero, ostras, pues yo no puedo estar allí, pero puedo hacer esto. A veces la gente dice, ¿y tú por qué te preocupas en reciclar? Si esto no va a ningún... Bueno, a lo mejor no, pero si una cosa que a mí no me cuesta nada, que es hacer un pequeño gesto, puede ayudar, ¿por qué no hacerlo? ¿Podemos hacer algo? Entonces, es una música de principio. Sí que es verdad que el final de la peli, igual que planteamos eso, acaba con un plano también de los personajes, de uno de los personajes principales, que ya ha solucionado su problema, pero el plano es, fíjate que esto es la primera parte, ahora te vas a enfrentar a esto. O sea que muy bonito todo, pero la realidad es esta. La realidad es esta. Entonces, jugamos un poco con esa dualidad de sí, queremos mejorar, pero la vida real es muy dura. Y luego lo del respeto. Yo en esta película, yo creo que nunca me he comido tanto la cabeza en decir hasta dónde, cómo, por qué, que esté todo muy, muy, muy claro y que tengamos la certeza, que luego la gente lo interpretará como quiera o como pueda, pero tú como creador tienes que tener la certeza de lo que estás haciendo, lo estás haciendo por una serie de motivaciones que tú podrás como espectador compartir o no, pero si tú no lo tienes claro, luego eso se va a desdibujar. Entonces, como mínimo nosotros vamos a tener claro qué es lo que queremos transmitir y en eso vamos a intentar ser lo más honestos con nuestro punto de vista y con lo que estamos acompañando, evidentemente. Y no es fácil, ha sido un debate, ¿no? Esta película, lo que decíamos antes del filtro de Instagram, ¿no? ¿Qué filtro le ponemos? ¿Uno que potencie mucho los colores? ¿Uno que sea realista? ¿Uno que sea muy sutil? ¿Qué ponemos aquí? Y de todas las opciones hemos elegido una, pero a la hora de elegirlo hemos intentado tener, pues eso, muy presente qué estamos acompañando. Hay algo que cuenta el director que es bueno, que a mí me parece brutal. Los extras que salen son refugiados reales. Y eso es una decisión conceptual también, de punto de partida. Tiene algo a favor, pero puede tener algo en contra. Si tú trabajas con gente que, digamos, no es profesional en un rodaje es muy complicado, y más un rodaje en el mar. O sea, un rodaje en el mar es extremadamente complicado, y uno con estas características. Estás trabajando con gente que ha pasado por un trauma, que le estás pidiendo que se vuelva a meter en el mar y vuelva a revivir ese trauma. Eso podría haber sido realmente traumático y haber creado problemas, pero fue lo contrario, fue muy catártico para muchísima gente. Y eso se ve. Yo la primera vez que vi esto dijo, joder, pues esa niña está llorando de verdad. Esa mujer está llorando de verdad. Esa mujer que está ahí, o sea, es que está sufriendo de verdad. Porque realmente lo habían vivido y eran capaces de transmitir. O sea, estaban actuando, pero realmente tampoco estaban actuando mucho. Eso es un punto de partida que ya te está diciendo algo de concepto y de manera de intentar hacer las cosas. Habrá gente que no estará de acuerdo y habrá gente que dirá
que no le parece buena idea, bueno, para No, gusto los colores. incluso un paréntesis, incluso habrá gente que os dirá, oye, es que la película es muy incómoda. Bueno, claro, o sea, en fin. Sí, no, pero eso lo sabe. La película no pretende, en ese sentido, Claro. pretende decir qué buenos somos nosotros que vamos a ayudar a estos pobrecitos, porque hay muchos planteamientos. De hecho, en la película es muy gracioso porque ahora yo he escuchado, ¿no?, a gente diciendo, no, porque los car camps y la publicidad y no sé cuántos. La película se habla de algo que es clave. O sea, Oscar Camps no quería hacer entrevistas. Hasta que al final lo convencen y dicen, es que si no contamos esto, la gente no lo va a saber. Y tú has venido aquí por una fotografía. O sea, has visto en el telediario una fotografía. Y a veces, aunque tú digas, ostras, no sé si esto va a ser ético o es lo que yo haría, pero tienes que darte cuenta que si los medios no ponen el foco, no existe el problema. Y en ese sentido, la película habla de este tema. Incluso le hacen la pregunta a Oscar que yo creo que es clave. ¿Y tú qué le dirías a la gente que no está de acuerdo en lo que estáis haciendo? Y él se queda pensando y dice, nada, no le diría nada. Es decir, no intenta transmitir, bueno, sí lo transmite, pero no lo verbaliza y no lo hace como un eslogan o como un mantra. Esto está bien, esto está mal, nosotros somos los buenos, estos son los malos, pobrecitos refugiados. Hay muchos puntos de vista y en ese sentido la música y la película intenta ser lo más respetuoso con lo que está viendo. Vale, a la orilla y volvemos. Ok, es ok. Voy detrás. Tranquilo. Fíjate tú, y acá vamos acabando. Y es pues la música es tuya, es del director, porque también es su decisión y su actitud. Y a mí me parece muy interesante porque, en fin, es una lección de cine, una mini lección de cine, pero que es bastante obvia. Es decir, no cambiamos un solo fotograma de la película, no cambiamos un solo montaje ni un solo diálogo y le ponemos música de John Barry, por decir algo, o de Johnny Newton Howard. Y de pronto es otra película. Es otra película donde ven, lo que ya hemos hablado. No, eso no es la película que Arnau Bataller y el director han hecho y el resto del equipo han querido hacer. La película es la que es. Efectivamente, ese es el compromiso, Arnau. Y ese es el compromiso, es decir, el compromiso con vuestra verdad. Y evidentemente es una verdad que no es cómoda de escuchar y que no es, digamos, para comer palomitas mientras se está viendo. Y de alguna manera la música... Y es lo grande que tiene es que determina o pone el broche al punto de vista del director sobre lo que exactamente la historia que quería contar, ¿no? Entonces, tiene coherencia, es lógica, y por eso digo que ese final está muy bien, porque ese final podía ser muy tramposo, podía ser muy edulcorado, podía ser muy... Venga, vamos a soltarnos con John Barry a saco para que la gente se emocione. Y en cambio la emoción viene por otra vía completamente distinta a esa, ¿no? Y eso está muy bien, Arnau. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente, ya te digo, está siendo un viaje también muy, muy interesante en este sentido. Tú como creador también vas y hablas con la gente y precisamente la mayoría de comentarios vienen en ese sentido, que tú estás, ostras,
felicidades por la música, sobre todo por el tono y cómo lo habéis hecho, porque ayuda, da soporte, pero es muy respetuosa. Y en ese sentido bueno, lo que decíamos también al principio, ¿no? De un poco del trabajo. Es interesante porque dentro de muy poco va a salir otra peli que es todo lo contrario, o sea, mía también, y es todo lo contrario, pero a mí lo que me gusta es que como compositor, saber dónde estás trabajando y poder construir tu marco de trabajo y ser capaz de poder hacerlo de una manera, disfrutarlo, poder hacerlo de otra manera y disfrutarlo. Evidentemente, siempre tienes películas con las que tienes más afinidad y tienes películas, como es este caso, que dices, ostras, es que no solo es una película, sino que tiene un recorrido más allá de la propia película. Y en ese sentido, Es un compromiso. es un compromiso y yo lo digo, me siento muy orgulloso de haber trabajado en esta película más allá de mi trabajo, que yo pueda estar contento o no, sino de a qué intenta contribuir y cómo está planteado. No, Y, a fin de cuentas, oye, si tú estás en la película, no es para mirarte al ombligo, sino para colaborar en un todo que es... y eso, mira, al hilo de lo que hemos comentado y acabo, y es una cosa que también digo mucho al principio, bueno, y al final también es muy difícil el decirte a ti mismo, coge la goma de borrar y empieza a borrar de todas estas ideas, borra, quita. Es muy difícil. Siempre tenemos la tendencia, y es normal, de esta es mi música y quiero que esté bien presente. A veces funciona y es lo que hay que hacer, pero a veces es más efectivo lo contrario, es borrar. Pero es muy difícil. Es decir, por ejemplo, insertar que el silencio sea parte también de la música, no solo porque no esté, sino de que sea casi como una respiración. Esto no es fácil hacerlo, pero cuando lo consigues y funciona con la imagen, dices, ostras, perfecto, porque estás consiguiendo que una estructura musical, digamos, más cuadrada, la puedes estirar, la puedes diluir y puedes hacer que, ¡pam!, se inserte de una manera súper orgánica, natural en lo que está acompañando y ya no lo puedes quitar de ahí. Es que no la puedes quitar de ahí. Yo tengo una máxima que te la regalo para tus clases, una máxima que creo que debería ser obligada en todos los compositores cineastas es, hay que saber qué sacrificar para qué beneficiar. O sea, se ha de saber qué has de sacrificar para qué beneficiar. Ana, una última pregunta para los que son músicos y nos estén escuchando y eso. Explica, ¿has utilizado orquesta y electrónica? Mira, no, hemos grabado con un octeto, es decir, de 2 cuartetos realmente, aunque la base principal es un cuarteto, en ese sentido que hablamos de la dimensión. Orquesta no, ya nos da una dimensión muy grande. El sonido también está grabado muy cercano, no es un sonido de una sala grande. Hemos utilizado luego sintetizadores. A mí me gusta, de hecho creo que hasta en Hermesenda, que es una peli histórica con un sonido más tradicional, hay sintetizadores muy disimulados. Aquí tiene más presencia. Luego grabé también instrumentos de percusión, piedras, plásticos, maderas, y grabamos con un elemento que aparte de que suena y funciona muy bien, pero conceptualmente es muy interesante, con Xavi Lozano, que es un intérprete que cualquier cosa que tenga un agujero la sopla y le suena. Grabamos con una valla de estas de la policía. Él tiene un instrumento que es una valla. Claro, utilizar un instrumento que sirve para separar, para decir de aquí no puedes pasar, como elemento además asociado muchas veces a los refugiados intentando entrar, y encima que tiene un sonido, parece una flauta. Si alguien tiene interés, hay un vídeo del making of, sale. Y cuando yo hago a veces el truco, les pongo a los alumnos, oye, decime qué instrumento es. Esto es una flauta, es un shakuhachi, es un no sé qué. Cuando ven el instrumento es alucinante porque te rompe totalmente los esquemas. Cómo semejante objeto puede producir este sonido. Utilizamos esto y luego una voz, un boca cerrada, grabada también muy, muy susurrado. Y luego yo tocando el violín también, es decir, sobre el cuarteto hay elementos rítmicos, tímbricos, que son interpretación mía. Pero no un violín tocado, digamos, a la manera tradicional que suene bien. Todo lo contrario, hace ya muchos años que no toco el violín, por tanto, si alguien me pidiera
toca el violín que suene bien, no sabría hacerlo. Ahora, toca el violín y que no suene bien, eso soy un experto y me sale de manera muy natural. Pues eso queda bien porque da una sensación de ruptura, de que no... Y de hecho cogí el violín y lo desafiné, le puse una pinza, lo toqué con poca resina para que el arco tuviera una sonoridad, me grabé con mi micro, que no es de los mejores micros, pero un poco buscando ese sonido sucio, ese sonido realista, ¿no? Sabes que cuando a veces dices, joder, es que esto, en la realidad, esto parece una película, es tan bonito todo que parece una película. Pues intentando evitar esa sensación, no que sea negativa, ¿no? Pero sino como concepto de Claro. vamos a intentar meternos dentro. Y en la grabación lo he hecho así, ¿eh? Es un sonido muy pequeñito en general, es muy transparente, hay una textura que es muy delgada realmente. En algunos momentos sí, la hacemos más grande, utilizamos más graves para marcar planos que son más importantes, pero todo es bastante, ya te digo, muy pequeñito, no hay orquesta, es dos cuartetos. Arnau, millones de gracias por haber venido al Club Mundo BSEO. Mundo BSEO es tu casa, ya lo sabes, y aquí siempre vas a ser querido, respetado, a veces criticado, pero siempre respetado. Arnau, en fin, la película se estrena ahora, o sea, espero que cuantas más gente la vea mejor y que la película aporte algo a la reflexión y al esto. Arnau, gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias y bueno, ha sido un placer. Hasta luego.